Se nos pide que escribamos el sistema lineal de primer orden de ecuaciones diferenciales ordinarias en notación matricial, y que luego resolvamos y escribamos la solución en notación matricial. En esta lección que aprendimos cómo escribir una ecuación vectorial para un sistema de ecuaciones diferenciales en la forma de x' de t es igual a t de t veces x de t más f de t, donde x' de t, x de t y f de t son todas funciones con valores vectoriales, y t de t es una función con valor matricial. Para escribir el sistema en notación matricial, simplemente usamos matrices para representar las funciones de valores vectorizados, así como la función de valores de la matriz. Nuestro sistema es x1' es igual a 2tx2, y x2' es igual a 2tx2. Observe que la variable x1 no aparece en ninguna de las ecuaciones y, por lo tanto, podría ser útil para reescribir las ecuaciones diferenciales como x1' es igual a 0x1 más 2tx2, y x2' es igual a 0x1 más 2tx2. Esto hacen que sea mucho más fácil determinar la matriz para P de t. Y ahora, para escribir la notación matricial, escribimos x1' y x2' como una matriz de 2 por 1 y entonces P de t será la matriz de 2 en 2 con las entradas 0 y 2t en la primera fila, así como 0 y 2t en la segunda fila y, luego, x de t será un 2 por una matriz. ¿Cuáles son las entradas? Son x1 y x2, por lo que esta es la notación matricial para el sistema de ecuaciones diferenciales. Es común reemplazar la matriz de 2 por 1 por x1' y x2' por solo x' o x' de t, y también reemplazar la matriz 2 por 1 con x1 y x2 con solo x o x de t. Pero de nuevo, dado que se trata estrictamente de la notación matricial, lo dejaría en esta primera forma. Ahora tenemos que resolver el sistema y escribir la solución en notación matricial. Ecuaciones que podemos resolver: x2' es igual a 2tx2 usando la separación de variables. Empecemos por ahí. Separando las variables tenemos una dividida por x2 de x2 es igual a 2t de t. Luego integramos ambos lados de la ecuación. A la izquierda tenemos el valor absoluto logarítmico natural de x2 igual a la derecha 2 veces t al cuadrado dividido por 2 más c, que se simplifica a t al cuadrado más c. Luego exponenciamos ambos lados de la ecuación con la base de e. Observe que el lado derecho siempre es positivo y, por lo tanto, al simplificar por la izquierda podemos eliminar el valor absoluto. La izquierda se simplifica a solo x2 a la derecha elevado a t al cuadrado más c es igual a e elevado a t al cuadrado por ac. Ac es solo una constante que llamaremos c1. Ahora sabemos que x2 es igual a c1 elevado a t al cuadrado. Y ahora, viendo la primera ecuación diferencial, tenemos x1' es igual a 2tx2, ahora podemos sustituir c1 por e por la t al cuadrado de x2. Esto nos da que x1' es igual a 2t veces c1 elevado a t al cuadrado, lo que escribiremos como c1 multiplicado por 2t elevado a t al cuadrado. También puede resolver x1' igual a c1 2t elevado a t al cuadrado mediante la separación de variables. Separando las variables tenemos de x1 igual a c1 2t elevado al t cuadrado de t, y ahora integramos ambos lados de la ecuación. Observe a la izquierda la función integrando es solo 1, la integral de 1 con respecto a de x1 es solo x, 1 a la derecha. Necesitamos realizar la sustitución de u donde u es igual a t al cuadrado y de u es igual a 2t de t. Observe a la derecha. En términos de u, ahora tenemos solo la integral de c1 e para u de u, lo que nos da x1 igual a c1, elevado a t al cuadrado más c2, donde c2 es la constante de integración, y ahora que tenemos x1 y x2 podemos escribir la solución en notación matricial. Escribimos x1 y x2 en una matriz de 2 por 1 que es igual a otra matriz de 2 por 1 donde la primera entrada es c1 u la t al cuadrado más c2 y la segunda, la entrada es c1 elevado a t al cuadrado. Esta es la solución escrita con notación matricial y, nuevamente, es común reemplazar la matriz 2 por 1 por las entradas x1 y x2 con la función de valores vectoriales x de t. Espero que te haya resultado útil.